Buenas a todas, a todos, a todes. Agradecemos a la Feria del Libro de La Rioja, a todos los organizadores y todas las organizadoras, la realización de esta charla, de esta presentación de libros autoeditados y escritos colectivamente. Están hoy acá desde La Rioja Gustavo Contreras Bazán, Cecilia López y Jimena Vera Psaró, quienes escribieron y publicaron a trío este año sus 3 libros: Consecuencias, que son relatos breves; Quitapenas, poesías; y Bocanadas, poesías, respectivamente, editados por Pliega Palabra, Objetos Textuales, que es una editorial que llevan adelante ellos y que tienen a su vez ya otros proyectos en marcha. Por otro lado, en Villa María, Córdoba, nos acompaña el poeta Marcelo Ughetti, autor de una vasta obra, quien decidió sumergirse conmigo, en una invitación que le hice en el año 2019, en la autopublicación de un libro doble, libro que sacamos a partir de la invitación, a su vez por parte de un grupo de escritores de acá de Córdoba, y también donde decidimos autoeditarnos en un proyecto que se llamó No Editorial, Colección Lengua Bífida. Bueno, y este momento es para compartir un poco nuestras experiencias, cómo nos ha ido con esto de la autoedición, autopublicación, qué recorrido han hecho y han comenzado a hacer los libros. Así que, bueno, las saludo a todas y a todos y a todes, y voy a comenzar presentando a una de las participantes, a Cecilia López, así que voy a leer una breve biografía y comienzo con la primera pregunta. Cecilia López, tal como ella misma lo relata, nació bajo el cielo más celeste de un otoño del 63. Hija de padres docentes y escritores, creció rodeada de arte, de una hermosa biblioteca familiar y sobre todo de mucho amor. Y así su vida transcurrió entre el ballet y danzas variadas. Estudió y le gusta mucho bailar, el francés, las letras y la literatura. Ama la poesía. Y por sobre todo, escribe y lo hace muy bien. Ganó varias menciones y premios en distintos certámenes. Escribe desde su corazón, que es inmenso, y desde todo en lo que ella cree: el amor, la belleza, el arte en las personas. Como si todo esto fuera poco, además entrena, corre, participa en carreras de mediana y larga distancia y la mayoría de las veces las gana. Bueno, voy a romper el hielo con las preguntas que vamos a ir intercalando en esta presentación. Y le voy a preguntar a Cecilia cómo nació, Cecilia, la idea de la publicación en conjunto, ahí que los veo a los 3, junto a Jimena y a Gustavo. Hola, buenas, ¿qué tal? Sí, por suerte acá los 3 unidos, juntos, y bueno, así surgió la idea de publicar, de juntarnos a escribir acá mismo en este lugar, con esta biblioteca que Gustavo tiene y las puertas de su casa que se abren siempre que lo necesitamos. Bueno, nos juntábamos a escribir, a leer, a leernos, a consultar sobre literatura y bueno, fuimos juntando algunas cositas, sobre todo yo que siempre las tenía dispersas y con la insistencia de mis amigos decidimos publicar. La verdad que el camino al principio parecía complicado, pero se fueron abriendo posibilidades. La generosidad de ellos, de Jime en el dibujo, de Gustavo en todo lo que es ordenar papeles y editar. Bueno, y así fuimos un poco sacando adelante este proyecto que por suerte surgió con viento a favor y bueno, tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas, de recibir propuestas de otros escritores. Estamos en eso. Yo quiero agregar, perdón, aprovecho para saludarlos a ustedes, pero digo, a esto que estaba contando Cecilia también, el sentimiento
por lo menos me parece que es compartido de los tres, como que no fue en ningún momento una imposición, sino que se fue dando naturalmente a partir de ese vínculo previo que había de amistad, de compartir lecturas. Nos juntábamos acá en este espacio la noche de los martes, era que después de comer y beber abundantemente, a veces escribíamos, digamos, y nos consultábamos cosas, qué sé yo, y durante la pandemia también eso se mantuvo, tratamos de hacer por este sistema de videollamadas, de consultarnos cosas. Entonces, los libros me parece que es el resultado de ese proceso natural, de esa amistad que se fue dando, digamos, ¿no? Así que eso estuvo bueno. Creo que una de las cosas más lindas que pasó es que sin darnos cuenta, en un momento ya teníamos los libros en la mano, porque fue así, primero empezamos tratando de armarlos nosotros y bueno, se fueron dando todas las posibilidades para la edición. Así que bueno, acá estamos, también con Marcelo Dughetti, escritor de Villa María. Vamos a presentarlo. Marcelo es maestro de enseñanza primaria y técnico superior en comunicación social. Ha publicado 5 libros de poesía. La joroba de bronce, Donde cayó está muerta. Ese libro tuvo premio, ¿no, Marcelo? En 2003. Sí, premio de acá, el premio que se entrega acá en la provincia para los escritores, Está bien. poetas, Muy bien. que no es lo mismo. Ustedes saben que no es lo mismo, no es lo mismo. La narrativa no es lo mismo que la poesía, pero no solamente porque sea una cuestión de género, sino porque en la poesía vos te quemás el corazón, es así, es así. Bueno, pero no quieren interrumpirse. No, está bien. Justo antes de empezar hablábamos de eso con Gustavo. Sí. Bueno, Gustavo no sería precisamente el ejemplo del narrador que no se quema el corazón. Leer el libro de Gustavo va para después para charlarlo, pero bueno, empecemos con las preguntas. No sé cuál es el orden. Bueno, no, estoy un poco relatando los libros que publicaste: El monte de los árboles hogueros, Los caballos de Isabel, Hospital, Siu, Los perros del loco Torriglia, Fui a cuidar los árboles, Sí. Otras canciones, Cuando me muera mi padre. Todo esto es poesía, ¿no? Es poesía, sí. Solamente hay un solo librito que tengo de cuentos que se Sí, llama La bicicleta roja. La bicicleta roja. Sí. Sí. Sí, siempre me Está ha bien. costado muchísimo la narrativa, es algo muy difícil para mí. Me Bueno, pasa igual. la poesía también, así que Sí. si tuviera que pensar en lo que es fácil, casi que uno se quedaría como el cuadro de la Sentado, melancolía, ¿no? De Durero, que está ahí, que no hace nada. sí. Lo que, bueno, leí también es que te publicaron en una antología en Israel. Interesante cómo surge Sí, ese... esa antología era fue mucho antes de pandemia, mucho antes de que la virtualidad fuera algo tan común para todos, para la vida. Eran esas revistas que se hacían en virtual también, y publicábamos todos como en una especie de blog, y después el editor, que era de Israel, juntó eso y lo transformó en una antología de papel, pero era eso, era una revista virtual, digital. Ajá, está bien. ¿Y vos también armaste una antología con poetas de Villa María? Con narradores, con Con narradores. narradores. Sí, Claro. toda gente de corazón frío. No, mentira. Ajá. Con Y por acá narradores. veo también que obtuviste un premio en narrativa en San Sí, Francisco. sí, todo mentira, todo mentira. No, Está muy sí, bueno. son esos que en aquel momento todavía se le llamaban juegos florales. Sí, me encantó eso. Era como es muy antiguo eso de llamar los juegos florales, ¿no? Así que sí. Con las plaquetas, también que se Con las editaban las plaquetas, plaquetas. con las Sí. plaquetas, con las plaquetas. Yo iba a recibir, siempre tuve segundos, terceros premios.
y casi siempre me encantaba porque venían con medalla. Ya mención, ya no me gustaba porque no traía medalla, ¿viste? Entonces, después lo usaba mi hija para jugar, así que bueno, pero me gustan las medallas, ¿eh? No, no te creas que todavía sigo con esa impronta de lo antiguo, digamos. Sino que te van a regalar un iPad cada vez que tener un premio. No, es muy bello, es muy bello. Aparte, me acuerdo precisamente que uno de los premios era una plaqueta en la que se equivocaron el apellido, así que imposible de recuperar eso, porque la plaqueta ya se hace, Claro, claro, en metal, así que imposible. claro. No, y con Ah, lo que decían recién acerca de esto del comienzo, de por qué se da este encuentro entre ustedes, yo escuchaba mucho el tema de la amistad. Venimos ahora justo de hace poquito festejar el Día del Amigo. Pero justamente fue un motor muy importante para Nicolás y para mí, en el sentido de construir el libro en base a dos personas que ya se conocen, se conocen sus libros, se conocen su escritura. Para mí es un milagro, más allá del título de Nicolás, que es Galería de Auxilios, para mí es un milagro ese libro. Es un libro, casi te diría que rompe géneros, es un libro muy interesante desde ese punto de vista. Unirme a ese libro para mí era un honor, así que no hubo en sí demasiadas cosas que limar, pero creo que si algo nos faltó en esa edición fue quizá un pequeño prefacio, un pequeño prólogo para decir lo que pensábamos de cada uno de los libros. Esa sería la única cosita que por ahí nos faltó, pero en general tuvimos muchas coincidencias. Fluyó, como dicen ahora los chicos. Bueno, Perdón, yo lo tenté también, ustedes hablaban de las comilonas y demás, nosotros tuvimos un par de encuentros también con Marcelo cuando nos enviamos los textos, y a partir de eso conocíamos cada uno lo que escribía el otro, entonces también en alguna pizzería nos juntábamos, charlábamos, nos poníamos al día, pero sabíamos que eso había salido también de la amistad, ¿no? Porque me parece que esta autoedición o estos libros también atrás de eso hay un trabajo colectivo, ¿no? Valga la paradoja, porque es una autoedición, en el caso de ustedes es exactamente lo mismo, y hay todo lo que está atrás que se hace en conjunto, ¿no? Y el tema de ir participando, llevando los libros a un lugar, llevándolos al otro, sabiendo ir a buscar las fotocopias, lo editamos en una fotocopiadora, acá en una calle Colón, bien arriba, así que bueno, esa fue una experiencia compartida muy, muy linda también. Y además que es muy linda la edición, digamos, ¿no? Que uno gira el libro y está la tapa del otro, digamos, así que es muy, muy novedosa, muy agradable, digamos, la edición, muy cuidada. Puede Aparte, leerse del derecho y del revés, literal. Sí. Aparte muy minimalista, ¿no? Eso es lo que me gusta. A mí me agradó mucho eso, creo que en ese sentido, Nicolás, porque el que propuso mucho el cómo de la edición fue Nicolás. Y a mí me gustó mucho ese tema minimalista, me encanta. Despejado, ¿no? Como eran los libros de poesía en los 60, ¿no? Este tipo de publicación, 50, 60, muy despejada la tapa, y eso me gusta mucho, más allá de los límites de la edición, que por supuesto dibujos e ilustraciones encarecen, colores también encarecen, que sin dejar de ser algo que se podría subsanar, es algo que presenta un límite, presenta un momento de quiebre, ¿no? Es decir, bueno, a mí si me hubiera gustado hacerlo ilustrado y qué sé yo, bueno, ahí las cosas cambian en el aspecto económico, ¿no? Aunque ustedes lo resolvieron bien a eso. Lo que pasa es que tenemos acá la ilustradora de cabecera. Claro, o sea, entre las múltiples cosas que hace Jimena, además es una muy buena ilustradora, muy buena artista plástica. Sí. Así que...
como que teníamos todo resuelto. Sí. Tenían resuelto las cosas. Bueno, a mí me toca presentar a Jimena, si no me equivoco. De paso hablamos de Jimena. Que también me gusta cómo dibuja, porque veía los dibujos de Kafka, le decía el otro día, y un librito que salió con los dibujos de Kafka, muy, muy bonito, creo que es Ciruela la que lo publica. Quizá Nicolás pueda decir si es cierto o no, que es un especialista en Kafka. Un enamorado además de Kafka. Y ella dibuja así, ¿no? Dibuja así. Y los poemas, como los describe, digo, vos ves el dibujo del poema y cuando lo lees, cae la lectura con el dibujo del poema. Entonces, es más, es más bello todavía, ¿no? Está dicho todo ahí, porque si no, a mí me resulta muy difícil cuando el poema no tiene música, y no estoy hablando de rimas, por supuesto, ustedes lo saben. Bueno, Jimena Vera Passaro es una incansable trabajadora con las imágenes y con la palabra, es profesional de comunicación social, con estudios en arte, diseño y periodismo. También ustedes tienen un número uno ahí, lo tienen a Messi también. Yo también edito así. Escribe Bueno, en vos varios tenés el medios. tuyo ahí al lado. Sí. Vos también tenés el tuyo ahí al lado, así que. Sí, claro. Escribe en varios medios nacionales e internacionales. El origami es una de sus pasiones. Es una escritora con mucho talento y por ello recibió varios premios de concursos literarios. Sus trabajos están en antologías y han participado en numerosos encuentros literarios. Y bueno, Jimena, la idea precisamente es que pensáramos esto, es decir, cómo ustedes han trabajado las temáticas, los ejes, que yo veo que son muy comunes. Hay un gran agobio y como una vuelta de cabeza hacia la infancia, ¿no? Este ángel del que hablaba Benjamin, ¿no? Que va mirando hacia el pasado y ve los escombros de la infancia, pero a la vez rescata de esos escombros muchas imágenes que hacen a la vida presente del que escribe, ¿no? Han tenido se han puesto a ver las temáticas que iban a tratar, por ejemplo. ¿Cómo están? Bueno, primero pienso que vuelve a ser la amistad el eje, porque escribir en compañía, leernos en compañía, ser críticos entre los tres en estos tiempos compartidos, también nos permitió profundizar y escarbar en esa infancia, en ese territorio también que por ahí está muy presente, ¿no? Como de estas provincias tranquilas que es como que no pasa nada, pero pasa todo y que los fondos y los trasfondos son muy profundos en todo sentido, ¿no? Cuando lo violento es muy violento y cuando la soledad, el desierto, el clima es arrasador también. Y yo creo que esos son temas que nos atravesaron a los tres, que saber que teníamos una escucha cada martes o cada vez que escribíamos algo y nos mandábamos para consultarnos, que iba a saber leer en ese tono, en esa profundidad, o que no, y que uno podía abrirse a compartir, ¿no? Recién cuando hablábamos de esto, que en el caso de los 5, que nos animamos a hacer esto. Bueno, me gusta mucho esa frase que dice, si íbamos a ser valientes, ¿para qué íbamos a escribir? ¿No? O sea, yo creo que esa cobardía, digamos, de a lo mejor salir al ruedo Jimena sola, Cecilia sola, Gustavo solo, nos hubiera costado un poco más, o no lo llegamos a hacer nunca, o vaya a saber qué. Pero esto de que me imagino que también les pasó a ustedes, que de acompañarse, de sentirse, bueno, no salgo solo con estas palabras, con esta poesía, con este relato, salgo con, acá mis ángeles guardianes, con mis escuderos. Y creo que eso le dio el tono y la profundidad, ¿no? O sea, animarse a mostrar
y con esos temas y esa profundidad, porque sabíamos que era compartido, que era un punto de vista compartido y que lo podíamos trabajar y exprimir. eh, y bueno, con todo lo que escribir y leer provoca, ¿no? Esta revolución en los sentidos. A mí me parece, también hay algo importante ahí en eso, en este dar lugar al lector, ¿no? Que yo veo que los libros de ustedes, en ese trabajo de Rayuela, eso que colocan al final, donde en cada uno de los libros se pueden ir siguiendo, se pueden ir encontrando temáticas, como vos hablabas, o cuestiones que hacen, digamos, a un momento, una época, un estado de escritura, y eso también es una especie de abrirle la puerta al lector, pensar mucho en el lector para que pueda, con una gran también generosidad, porque en eso también, digamos, este tipo de trabajos me parece que pechan juntos, cómo ustedes elaboraron ir de un lado al otro para que los lectores puedan ir saltando en los libros e ir encontrando esas temáticas o esas zonas temáticas de las que vos hablabas. Me parece que también es un gran gesto, como en nuestro caso quizás ir juntos. Yo a veces le devuelvo la generosidad a Marcelo, cuando por ahí mando el libro, lo dejo, digo, bueno, si querés prender el fuego para el asado vegetariano o no, arrancá el mío y prendelo, pero conservar el de Duguet. El de Duguet conservarlo porque se va, ¿no? Pero tiene que romper el libro. Así que bueno, eso, me parece que es importante rescatar eso. No, y ahí, recién cuando hablaba Jimena también pensaba en esto. En nuestro caso, además, es nuestro debut, es la primera salida al ruedo. En el caso de ustedes dos ya tenían libros previos, este es el primero que hacen juntos, Sí. pero ya venían de la experiencia de haber editado. Sí. En el caso nuestro no, demoramos un poquito, digamos, en salir con nuestros primeros trabajos, qué sé yo, por distintas circunstancias, cada uno tenía sus razones para no hacerlo, aunque ustedes estuvieron en antologías que se han editado acá en la provincia, bueno, en una que hay de Santiago del Estero también, pero no, pero así, salir al ruedo con un trabajo propio, para los tres fue el gran debut, entonces eso también nos ayudaba, digamos, a acompañarnos un poco, a sostenernos, ¿no? A enfrentar eso. Pasa que también hay una cuestión ideológica, ¿no? Me refiero a la amplitud de lo que significa la palabra, no me refiero sino a esta forma de pensar la vida, esta forma de pensar las cosas que hace que uno tenga más cercanía porque yo, por ejemplo, no elijo publicar con Nicolás solamente porque seamos amigos, pero tampoco lo elijo solamente por la ideología. También lo elijo porque la palabra de Nicolás me interpela. Y para mí es un orgullo estar allí sosteniendo esa palabra. Creo que en ustedes pasa igual. Aparte me parece muy hermoso esto que hacen expreso los poemas con los que están conversando cada uno de los libros, ¿no? Uno puede seguir como las instrucciones propias de Rayuela, ¿no? Uno puede seguir eso, puede seguir ese mundo. Ahora, yo que tuve la suerte de leerlos a los tres juntos, es clarito con qué charla cada libro, ¿no? En qué se enamora cada libro, ¿no? Y creo sí, en esto que decía recién Jimena, cómo pintan ustedes un mundo que parece que no sucede nada, mirado, no sé, desde la punta del compás de Buenos Aires, pero una provincia donde pasan un montón de cosas, una ciudad donde pasan un montón de cosas, una casa, una cocina donde pasan un montón de cosas. Y esa conexión, permíteme, Marcelo, bueno, que te comento, fue una idea de Gustavo con los libros ya finalizados, digamos, no era como el proyecto que estuvieran vinculados en la Rayuela, sí sabíamos que había temáticas en común, pero bueno, lo voy a presentar a él diciendo lo que hace, porque es como un gran productor y un gran realizador, siempre nos acompaña con un montón de ideas, desde espectáculos de poesía, y él hace toda la parte audiovisual, puesta de luces, la música, siempre nos deslumbra
con estos actos de mucha generosidad, y la idea de la rayuela fue de él. Él dijo, yo encuentro contacto en esto, ¿qué les parece? Y con Cecilia, como dijimos, sí a todo. O sea, es más, en un punto creo que seleccionamos y dejamos de conectar a algunos porque ya era como, bueno, Ya demasiado. le encontrábamos conexión a cada punto. Pero, bueno, quiero contar que Gustavo es realizador, es productor, es creativo, es docente. Y le tengo que actualizar la bio porque pone, soy casado y tengo 3 hijos, tengo que agregar que tiene 3 hijos y un nieto. Y un nieto que viene en que camino. viene en camino. Con esta biografía actualizada, decir, siempre le estuvo vinculado tanto como docente como en su trabajo profesional fuera de la docencia con la parte creativa. Sus cátedras tienen que ver con espacios de creación, y en un momento él dejó de escribir por un comentario desafortunado, se podría decir. Un consejo. Un consejo, como que no. Y él, por mucho tiempo, le hizo caso. Por suerte, como siempre triunfa el Gustavo desobediente, retomó y bueno, y hoy nos entrega en consecuencias este su primer libro, esta maravilla que nosotros estamos muy, muy orgullosas de compartir con él. Bueno, Gustavo, yo te quiero preguntar, también acá estamos como de varias generaciones, estudiamos en PDF, estudiamos en papel, Gustavo está estudiando actualmente letras. ¿Por qué? Y también es para ustedes la pregunta, ¿no? ¿Por qué publicar en papel? A ver, está bien esta discusión desde hace mucho tiempo, si la sobrevivencia del libro, lo mismo que pasó en su momento con el cine, la televisión, la radio, los medios, digamos, si el libro va a sobrevivir. Yo creo que sí, van a coexistir las dos cosas, es decir, yo soy de la época de los libros, digamos, la biblioteca un poco lo demuestra, pero en la carrera y con la pandemia del año pasado, el 90% de las cosas fueron en PDF y no tengo problema. Es decir, hay gente incluso que tiene que imprimir el archivo digital para poder leerlo. Yo no tengo problema, entonces me parece... De hecho, también hay muchas ofertas de libros, de ediciones que se hacen, que salen únicamente virtual, digamos, no el PDF. Nosotros optamos por, más allá de que después tomemos la decisión de poner al alcance que esté en PDF, pero tomamos porque me parece que el libro no va a perder vigencia, digamos, ese contacto, el olorcito al libro nuevo, el tacto, digamos, el marcarlo. Yo soy de los que escriben libros, rayan, le hago círculos, cosas, preguntas, es decir, yo lo uso, para mí el libro, digamos, es un objeto, digamos, que acompaña. Entonces, creo que con esta idea, además de publicar juntos en un mismo formato, de tu diseño, digamos, en cuanto a las tapas, me parece que ameritaba el libro. Yo creo que muchas de las cosas, poco lo que decías vos, Marcelo, que te pasó con las ilustraciones, eso que te da, digamos, al cambiar de página de manera presencial, digamos, y encontrarte con la ilustración, iba a estar también en lo virtual, pero no, el efecto se me ocurre que no iba a ser el mismo. Entonces, un poco la decisión tuvo que ver con eso, ¿no? Y en ustedes, Josami, Miguel, Marcelo, ¿cómo sería? Porque justamente esto que hablábamos de que el formato de ustedes tiene este juego de doble lectura. Sí. O sea que la virtualidad sería imposible esta experiencia, salvo que obliguen al espectador a poner la computadora. ¿Por qué pensar en papel y en este formato? No, esto fue también, y retomo algo de lo que decía Marcia hace un rato, la materialidad del texto, el peso, digamos, del libro, físico me refiero, el tenerlo ahí también se inscribe dentro de una invitación que yo le hice a Marce, pero que también viene de un grupo de escritores acá en Córdoba que sacaron, digamos, 2 libros antes con este formato, y el nuestro fue el tercero y último, vamos a ver si prosigue o no esta experiencia, que justamente lo que pensaron era sacar autores, un poeta, un narrador, autores, autoras,
y que pudieran ir juntos, con este tipo de formato. Teníamos la total libertad de elegir la tapa, el modo, solamente llevaba el loguito de no editorial, que era el que ellos proponían, Colección Lengua Bífida, pero bueno, y a su vez son personas que vienen también autoeditando, algunos han publicado libros en editoriales, pero que también empezaron con fotocopias, en el caso acá de los hermanos Lucas y Hernán Tejerina, poeta y narrador. Entonces nos pareció importante en esta confluencia también de una ideología en el hacer, ¿no? También, y de saber y confiar en lo que el otro está haciendo, porque una cosa es que una editorial tenga el libro y lo deje en las librerías, y otra cosa es saber que hay que ir a las presentaciones, poner la mesita y estar ahí con los libros y militar los libros de alguna manera o la lectura. Más que yo diría también la lectura. Entonces, era en papel, nunca se pensó como algo digital, tenés razón de que esto no se podría, digamos, hacerlo de un lado o del otro. Claro, yo de diseño muy poco, pero me parece que ese fue el espíritu también, ¿no? De ir. Vos, Marce, no sé qué. No, totalmente de acuerdo. Pensaba recién que decía esto de que el papel o lo digital, y que decía recién Gustavo, que él a los libros los marcaba, no sé por qué, una digresión. Me fui a la infancia, y yo tenía una tía que era evangelista, y otra tía que era católica. Así que cuando tocaba estar en la casa de las tías, íbamos a parar a las misas. Esto es así. O a la reunión evangelista o a la misa. Y yo me acuerdo que lo que después supe que era la Biblia, en ese momento, en la misa católica, se usaba para cantar. Pero que a mi tía, evangelista, le escuché decir, porque cuando le pregunto por qué estaba toda la Biblia, claro, para mí era, ¿cómo está toda la Biblia rayada? Y tiene preguntas, y tiene, así como hace Gustavo con los libros de él. Porque se estudia, la Biblia se estudia. No, esa diferencia, ¿no? Pero en un lugar era para cantar, y en la otra era para estudiar. Me hizo acordar a eso, que parece una tontería, pero me parece una diferencia muy, muy poética, digamos, ¿no? Esto del estudio sobre los libros, y el libro como un fuego misterioso que sirve solamente para cantar. O sea, no puedo rayar ni tocar. Hubo un Sí, tiempo en que las no, escuelas tocar un libro inmaculados. era... Sí. Hay una Recuerdo colección. haberme enamorado de una nena de quinto grado, yo era de quinto grado, rayarle el libro con un poema chiquitito, una cosita que yo le puse, y pasarme la mañana entera al lado de la dirección, es decir, paradito, como un soldado. Digo, esta cosa casi religiosa de los libros, ¿no? Sí. Sagrada. Hay una colección muy linda de Ampersand, de la editorial, que es con escritores que les preguntan justamente la vinculación que tienen con los libros, ¿no? Cómo empezaron la lectura, el proceso, su relación. Y es muy lindo, siempre lo repito a esto porque me gustó mucho, que lo dijo Alan Pauls en uno de los libros, el suyo fue uno de los primeros de esta colección, y él dice que cuando vuelve a leer los libros rayados, él tiene la teoría que el que ha cambiado es el libro. Digamos, cuando él ve los rayados, digamos, yo cambié, pero el libro también cambió, digamos, ¿no? Eso nos pasa a todos cuando volvés a leer algo después de mucho tiempo y te encontrás con esa marca, es decir, ¿por qué marqué esto, no? Estas cuestiones, estos vínculos que uno establece. Es como el libro de arena, ¿no? Es muy parecido a eso, ¿no? Totalmente. Bueno, a mí me toca presentarlo al Nico Josami, que nació en Santa Rosa, La Pampa, pero reside en Córdoba desde los 18 años. Además de escritor, es licenciado en Comunicación Social y en Letras Modernas, docente de los 3 niveles, secundario, terciario y universitario, e investigador. Entre el año 2010 y el año 2019 ha publicado los libros Galería de Auxilio, de este último del que estamos hablando, junto al poemario, bueno, de Marcelo, Hueso al Cielo, La Joroba del Edén, El Brillo Gemelo,
y La Quimera. Escribe además reseñas y notas de opinión para distintos diarios y revistas digitales y en papel de varios lugares del país, por ejemplo la revista Bife, en los diarios La Arena y La Reforma de La Pampa, la revista La Papa de Tucumán, la revista El Ganso Negro, Tucumán-La Rioja, el diario El Liberal de Santiago del Estero, la revista Barbaria y el diario Hoy Día de Córdoba, entre otras. Y a mí un poco, Nicolás, lo que quería charlar con vos, lo que quería preguntarte, en este camino de que hablamos de la edición independiente, y previo a eso quiero digamos, mencionar que no lo estamos diciendo, La Rioja cuenta con una ley del libro que es muy buena, que ha funcionado, que funciona, digamos, durante muchos años, que es con el tema de la exención impositiva, digamos, uno consigue los patrocinadores para la edición y la provincia le descuenta en impuestos a quien pone el dinero para la edición. Y un poco a nosotros nos movió a hacerlo de no apelar a la ley, justamente en un momento de la pandemia donde la situación, la crisis era terrible. Córdoba no sé si cuenta con eso, digamos, ¿qué los movió a ustedes a hacerlo de manera independiente? Digamos, más allá de esa invitación que tuvieron de un lugar, ¿no? de la editorial, digamos, o cómo han sido, en todo caso, los libros anteriores, digamos, ¿consiguieron sponsor o lo tuvieron que solventar ustedes mismos? Sí, este libro en particular, la Córdoba creo que no cuenta con una ley como la que tienen en La Rioja, por ejemplo, sí hay por ahí becas o hay fondos de estímulo, ese tipo de cuestiones que uno se puede presentar, pero me parece que no hay acá una ley como la que tienen ustedes ahí, que es la ley del libro. Tuvimos, en mi caso, la suerte, la fortuna de haber publicado algunos libros bastante menos que Marce antes, y solamente por el primero tuve que, digamos, pagar, que después eso se devolvía, yo los libros los dejaba en la editorial, por ejemplo, o lo que se vendía, yo todo lo dejaba para la editorial, una editorial que no existe más, que es Editorial Ciprés, el primer libro. Pero esto me parece que vuelvo en esta idea del militar la lectura y militar los libros, ¿no? Porque me parece que la autoedición es ponerle el cuerpo. Yo hago esta comparación. Las grandes editoriales que tienen libros en todos lados, por ejemplo, yo imagino y creo que cada autor o autora de buena literatura, cabe decirlo, gente que por ahí conozco también y demás que publican esas grandes editoriales, se debe sentir, hay como una cadena de producción mucho más distante, pese a la cantidad de libros, que este tipo de proyectos o experiencias, donde son una tirada muchísimo menor, pero está atrás el ir a buscar los precios, cuánto se le va a poner al libro, ir a las ferias en los momentos en que se podía, el encuentro, ¿no? Eso a mí siempre me estimuló y lo fui viendo que gente que yo aprecio, admiro y demás lo hacía, entonces por eso decidimos también ir por esto. No es que sea diferente, es una alternativa a lo otro, pero sabemos muchas veces cómo se manejan también estas otras editoriales con digamos que lo que hacen también es publicar, digamos mucho también, pero la cuestión de las ventas ahí tiene muchísimo que ver. Y donde por ahí el escritor manda su material, pero no interviene. Acá era ponernos a nosotros a ver cómo funcionaba todo esto, ¿no? Y a su vez también sin ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Me parecía que eso era hasta de discutir, porque eso parece también como una palabra santa, discutir qué precio le vamos a poner al libro, en la presentación esto, Sí, sí. ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que también hacen, ¿no? Porque en la facultad, me acuerdo que también sacábamos revistitas acá en Córdoba y decíamos, nos parábamos en la salida de la facultad, ahora hay muchos fanzines que hacen estudiantes ahí en La Rioja, siempre se hizo eso, decíamos, bueno, pongámoslo a $1. No, regalémoslo. Cuando lo regalábamos hacían 3 pasos y en el tercer tacho hacían un bosch y lo tiraban. Una que se llamaba Disculpen la demora. Después decimos, pongámoslo a 50 centavos. Caminaban 6 tachos y lo tiraban. Y después cuando lo pusimos a $1, dijimos, acá se lo llevan a la casa. Lo tiran en la casa, ¿no? Pero la cuestión del dinero, ¿por qué es importante? Acá lo solventábamos nosotros, como quizás les pasaba a ustedes, y también me parece que esto quiero que quede como un mensaje para que mucha gente también se anime a esto de la autoedición, la publicación y demás. En otras editoriales quizás muchos libros quedan para la editorial y no los puede trabajar también el propio autor, ¿verdad? Claro. Así que por eso fue una cuestión de estar ahí, de querer hacerlo y querer encontrarme con alguien que admiro también, ¿no? Esa posibilidad de poder escribir con Marcelo.
Eso fue un poco a lo que nos movió a nosotros a darle continuidad, a armar esa pequeña editorial, sin, digamos, desde luego con la idea de un lucro, pero no es el objetivo, sino justamente es esta idea de facilitarle o compartir la experiencia que hemos vivido nosotros, lo que decimos, el libro llave en mano, digamos, te ayudamos en todo el recorrido, en todo el trayecto, digamos, para que vos, digamos, sacarte la presión. Si a nosotros nos costó, entre comillas, digamos, estando los tres juntos que nos llamábamos, cuando eso lo tenés que hacer en solitario, es complicado. Entonces, un poco la idea de pliega palabra, los objetos textuales, es abrir ese juego y por lo menos ayudar a quien quiera editar, sobre todo por primera vez, ¿no? El libro llave en mano es una genialidad. Es una genialidad, está muy bueno, muy bueno. Bueno, yo voy a compartir un poema de la querida Jime. Para la ocasión elegí abecedario. Amarga, amanece ausente, besa bocanadas broncas, cruza caminos circulares, derrite durmientes dragones, escupe el encuentro entre evas, foguea falsos finales, grita, goza, gana, guarda, hiela horizontes silvanados, incluye instrumentos intensos, jubila juglares jadeantes, kilometra kilos kinestésicos, lamenta lunes lapidarios, marca muchos momentos minúsculos, nadie, ninguno nombra, opera oraciones ortodoxas, pica puertas pintadas para pecar, quiere quedarse quieta, respira roces repetidos, sabe sobre silenciosos suspiros, tiene tintes tirados, ubica un ultimátum, victorea vivas voces viudas, y yace ya, zambulléndose. Me moría de ganas de leerlo, porque hoy lo estuve leyendo y estoy conmovida y emocionada con este poema. Yo creo que es un poema que tiene entre otras cosas, mucho de lo que ustedes tienen también, que es animarse a jugar. No por el hecho de que van a publicarlo, se limitan en el juego. Vieron que hay en eso como una especie de ¿cómo decirlo?, de subestimación al juego. Mucha gente cree que hacer poesía es hacer una cosa pomposa, grandilocuente, ¿no? Y hay mucho publicado así. Y a mí me gusta mucho eso de ustedes, digamos, de lo que he leído, esto de animarse al juego, ¿no? Yo voy a seguir con esta posta de lindos momentos y voy a leer de Marcelo Dughetti del libro Cuando muera mi padre, que es el bilibro con Josami. Antes de que leas el libro, mi papá, cuando presenté ese libro, no quiso ir. Era solamente ese comentario. Pero dice, tengo un pequeño problema con ese título. Bueno, pero elegí para leer y compartir esta tarde un poema que tiene muchas de las sensaciones que provocó leer todo el libro y que habla justamente de leer un poema, ¿no? Leer un poema varias veces bajo el agua es serenarlo, deshacerlo, cubrir campos de lavanda con un cielo de juguete y cantar casi sin respiración. En las fauces del odio, la única plegaria que no hemos olvidado. ¿Cuánto de mí se ha muerto entre las flores amarillas? Gracias. Gracias por la lectura. Yo ahora quiero leerlo a Gustavo. Si me deja Gustavo, si le parece bien. Por favor. Es un libro que a mí me encantó, me ahogó también, me asfixió, me sacó del agua también, me llevó a lugares que yo conozco adentro mío y que son lugares de mucha presión, ¿no? Son fronteras, ¿no? Son fronteras que uno
por ahí a veces no quiere ver, no quiere tocar, y el libro se anima a eso, a tocarla, ¿no? Es un libro muy hermoso. Yo pensé mucho en la soledad, en el tema de la muerte, pero en esta soledad de los cuerpos, de la falta de caricias, por ejemplo. ¿Cuántas veces me dije a mí mismo, yo me encantaría decir eso, me encantaría decir qué pasa con aquellos que no son abrazados, qué pasa con aquellos que no son acariciados, qué pasa con esa piel? Bueno, Gustavo lo puso, ahí está en 2 cuentos, ¿no? Yo creo que uno es en el de la abuela y la nieta, y otro es en el de la mujer que siempre quiere ser la jovencita, la niña, ¿no? Y que es muy religiosa. No recuerdo ahora bien el nombre. Pero la ausencia, el cuento el cuento de infancia. Yo después de ese cuento tuve que rescatar mi respiración para seguir leyéndolo, ¿no? Ya con el del abuelo me había costado, porque, a ver, por eso digo, es como si Dante no hubiera, porque aparte el libro, desde la portada, no te avisa. Dante por lo menos en el infierno ponía, pero este muchacho no ha puesto nada en esa puerta, pone solamente consecuencias. Es un buen título, pero yo por ese título no pude escapar. Ya cuando me di cuenta, ya estaba en el infierno. Dice, y yo quiero leer este cuento, y les digo porque ya sé, estoy muy verborrágico, pero quiero leer este cuento porque es uno de los pocos, de todos los cuentos, donde pude atisbar una sonrisa. Recurso de amparo, ya solamente con el título es una joya. Recurso de amparo. Rodríguez a secas. Así se presentaba y agregaba el a secas, como para que no queden dudas de que no tenía o no quería recordar su nombre. Estaba en la casa de mis tías, las 3 solteronas, las 3 viejas, las 3 enfermeras. Allí vivíamos con mis padres, mis hermanos y yo. Mis tías se habían encariñado con Rodríguez en el hospital, a donde lo habían mandado desde la cárcel. Estaba detenido por estafas, y ellas nunca explicaron bien cómo tiempo después terminó llegando a nuestra casa. Yo creo que ellas lo ayudaron a escapar, y que todavía sigue prófugo. Por eso no sale nunca, no habla con nadie, ni recibe cartas, se muestra poco, y cuando va al baño, una vez va a pie por la cerradura, tampoco se mira en el espejo. La gordura, los hombros chiquitos, las piernas cortas, lo hacen ver muy deforme. Por la noche ronca cuando duerme, y a veces, cuando se sienta a comer con nosotros, mete su cabeza en el plato y agarra con torpeza la cuchara. Sus dedos gordos chocan siempre con el borde del plato. Tiene solo 2 mudas de ropa que se las cambia cuando los jueves le toca lavar la ropa, como hacemos todos en la casa. Mis tías siempre discuten por lo bajo y se reprochan. Una dice que es vago, la otra que es sucio, y a la tercera se enoja porque no se acuesta con ninguna. Es genial. Es genial. Recurso de amparo. No, es genial. Y el otro que me encantaría... ¿Tengo tiempo para leer otro más? No sé cómo estamos con el tiempo. No sé. No sé cuál es el tiempo. Es cortito. Dale, adelante. Son todos puñetazos cortos los del amigo. Te deja tendido en la lona al final.
infancia. Este cuento de... Cuando se tienen 12 años, la primavera no tiene ninguna importancia. Aunque el patio estalle en aromas y el verde amenace entrar por las ventanas. A los 12 años la sopa es solo una excusa que se transforma en rebeldía frente a la amenaza. Tomala rápido que se enfría. A los 12 años las madres tienden camas, van a misa, ordenan el cuarto y nunca se mueren. Pero a veces las cosas suceden. Y las flores dejan de ser flores para convertirse en coronas o ramos que impregnan los velorios. Y los 12 años duran toda la vida. Precioso. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero compartir un texto de Nicolás, Cráteres. Se olvidó y cuando tiró el moco al suelo hizo el hueco gigante. Lo contrataron en el municipio para romper los excesos de construcción, hacer baches para las cloacas, hasta en plazas para colocar luego fuentes y estatuas. Pero ahí hacía algunos trabajos a domicilio y cobraba sus pesos de más. El día que lo vinieron a buscar, terminaron de creerle que vivía en la luna, que allá hacía el mismo trabajo junto a un montón de otros como él, pero que la cosa era menos pesada que acá. Me encantó eso. Genial. Muchas gracias, gracias Gustavo. Y bueno, voy a cerrar yo este encuentro agradeciéndoles. La verdad que la he pasado muy bien, creo que salió muy lindo. Voy a leer un poema de Cecilia para cerrar este círculo que hemos compartido. Vicioso. Esta carta que escribo hace años siempre empieza por tu nombre. En el nudo cambian los colores según la estación del año en que la escriba. Cambia la geografía. Mar, bruma, salosa humedad, montaña, aromas de sierras, apretado corazón, de cardones y pájaros, ciudades, muchedumbre solitaria. Siempre hay algo que quiero contarte. Siempre hay palabras que quiero nombrar. Un soldadito de plomo enamorado de una bailarina de tutú blanco, la poesía, los amigos poetas de mi padre, la política, la libertad y las canciones de protesta, los pájaros, mensajeros del sonido. Mi piel, las heridas, el amor, el último libro, el de los relatos breves, el que mantiene la memoria y nos salva del naufragio. El desenlace nunca llega, porque interrumpir algo es quizás mantenerlo vivo para siempre. Qué hermoso. Gracias, José. Bien, bueno, entonces ya estaríamos cerrando este encuentro, este evento, agradecerles, bueno, a Marcelo, Gustavo, Jimena, Cecilia, a la Secretaría de Cultura, a la Feria del Libro por este espacio, así que, bueno, muchas gracias, espero que la hayan pasado bien. Nosotros agradecerte a vos con el convite, y esto que decía al comienzo Marcelo, ¿no? Que no es lo mismo ser poeta que narrador. En definitiva, me parece que somos laburantes de la palabra. Yo siempre me acuerdo de la escena esa tan linda en la película El Postino, el cartero de Neruda, cuando va la abuela enojada porque el cartero le estaba escribiendo poemas, y entonces le dice, pero le hizo algo, la tocó, no, peor, la tocó con las palabras. Me parece que de eso se trata, ¿no? De acercarnos y juntarnos a través de las palabras, ¿no? Así que eso, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por invitarnos, sobre todo. Muchas gracias a todos y por darme la oportunidad de compartir con ustedes y conocer a tan buenos escritores de La Rioja. Bueno, gracias, y podríamos implementar a veces un Zoom, una videollamada y generar un poco más de palabras cuando quieran. Claro que sí.